Me dijeron que tenía que tener cuidado. Puede existir algún carterista. Agarraron a este chico robando. Aquí cualquier persona que sufra de claustrofobia, Dios mío, miren cómo se empujan. No le entendía nada porque era en árabe. Posteriormente, todo estaba bien, lo estaba ignorando, hasta que me puso una mano encima. Apenas me tocó, por supuesto, efecto reacción, porque era una persona que me llegaba por aquí. Gente buena, nuevamente, saludos desde el Cairo, aquí en Egipto. Continuamos esta aventura por este maravilloso país, por esta ciudad tan llena de misterios, tan llena de historia, tan llena de cultura. Como les dije en mi video anterior, que si no has visto te invito a verlo, cómo transitar las calles de Egipto, que está muy bueno. Continuamos con esta aventura donde el día de hoy les voy a mostrar uno de los mercados más antiguos del mundo, Khan el Khalili. Ese típico bazar árabe, ese bazar egipcio donde vas a poder ver absolutamente de todo y que es un lugar imperdible cuando vengas al Cairo. Les voy a mostrar absolutamente todo el mercado, un mercado inmenso, pero nos dirigimos hacia allá para recorrerlo y poder mostrarles aquí las maravillas que tiene el Cairo. Como siempre he comentado en mis videos anteriores, uno de los métodos más convenientes para poder tener una experiencia grata aquí en Egipto es contratar un guía profesional. Por cierto, quiero recomendarles aquí a Fatma. Fatma es una excelente profesional, cualquier idioma, inglés, francés, portugués, el idioma que sea, tiene un equipo especializado. Pero esta vez, en este viaje, estoy con Fatma, pero yo decidí hacerlo por mi cuenta, como que si fuera un turista sin que haya buscado a ningún guía. Entonces, el método más conveniente de traslado en estos casos funciona perfectamente la aplicación Uber, en el cual me encuentro en estos momentos. Tienen varias categorías. Tienen una categoría de buses para grupos grandes de turismo, tienen una categoría de motos, si quieres aventurar en moto, tienen una categoría de taxis que conecta con los taxis locales, tienen una categoría de UberX, que es el regular, y tienen una categoría que es Comfort. Este viaje son 26 kilómetros, aproximadamente 35 minutos, y lo más interesante de todo, tan solo $4. Es súper económico y es súper seguro. El señor es muy profesional, un carro relativamente aceptable, en buenas condiciones, y es otro método que tú te puedes mover. No hemos cruzado palabras, el señor no habla inglés, no habla español, pero es un método que vas a estar completamente seguro. El Cairo, una de las ciudades más antiguas y vibrantes del mundo, hogar de más de 20 millones de personas, donde la historia y la vida moderna se entrelazan en un caos hipnótico. A un lado, el río Nilo que dio origen a la civilización. Al otro, mezquitas que resuenan con llamados a la oración y edificios coloniales que cuentan siglos de historia. El tráfico es un espectáculo propio. Bocinas, que convierte al Cairo en una ciudad imposible de olvidar. Y en medio de este torbellino urbano se encuentra uno de sus tesoros más famosos, el mercado de Khan el Khalili. Entrar a Khan el Khalili es dejarse atrapar por un laberinto de callejuelas llenas de vida. El bullicio de los vendedores te envuelve de inmediato. Especias, lámparas, joyas y perfumes que parecen brillar nada más con la oferta. Aquí el regateo no es parte de la compra, es casi una tradición cultural. Es un juego de sonrisa y paciencia donde valen más que el dinero. En un ritmo incesante, los comerciantes saben persuadirte, dominan el arte de leer tu mirada y convertir cualquier objeto en una pieza única. Khan el Khalili no es solo un mercado, es un espectáculo de voces, colores y movimiento, caótico y fascinante al mismo tiempo. Aquí no solo compras un recuerdo, vives una experiencia que captura la verdadera esencia del Cairo. Intensa, ruidosa y absolutamente inolvidable. Y aunque el caos te puede abrumar, es en ese caos donde descubres la magia. Una tienda escondida revela lámparas que iluminan como estrellas. Un callejón oscuro te conduce hacia el patio donde parece haberse detenido el tiempo hace siglos. Cada regateo se convierte en una historia, cada sorbo de té en una pausa que te conecta con las culturas. El mercado no solo te invita a comprar, te invita a vivir, a reírte con el vendedor que no se rinde,
a sorprenderte con el objeto que jamás pensarías encontrar, a sentir que eres parte de esa tradición milenaria, que sigue viva en cada voz que resuena por esas calles. Al final, Khan al-Khalili no es un destino, es una experiencia que marca, porque el Cairo es una ciudad llena de historia, tradición y de muchísima cultura. Este mercado es inmenso, venden de todo. Aquí vi unos frutos secos que quiero entrar. Hello, how are you? Fine, thank you. What is this? It's M1. A sweet? Yes. I cannot eat sweet. But I just one. That's right. Do you have pistachio? Yes, I have pistachio. Without... Oh my god, delicious. Yes, I can do. Well, I can't. This salt and this salt and lemon. Give me 1 minute to do. Ajá. That's it. Thank you. Bueno, este mercado es inmenso. Acabo de comprar unos pistachos, que soy adicto a los pistachos. Es impresionante cómo las personas se acercan a ti, especialmente los niños. Es algo que te siguen y se te van a pegar hasta que no les des dinero, no te van a soltar. Una niña me dijo que le diera dinero, le dije que no. Siguió, esperó que comprara hasta que, bueno, le di $1. Ahí mismo vieron otros 2 niños más y me están siguiendo, me siguen. Ahorita me le tuve que molestar porque es impresionante. Pero bueno, eso es parte de lo que he dicho en los videos anteriores. Así es la cultura egipcia, principalmente con los turistas que se ve aquí en este país. Es algo con lo que tienes que lidiar. Los niños, por supuesto, es algo distinto, pero ya los adultos ya les puede decir que no fuerte y no va a haber problema. El mercado de Khan al-Khalili. Estos son los famosos vestidos árabes o vestidos egipcios que usan las mujeres. En los hombres se llaman galabeya, no sé cómo se llaman en las mujeres. Pero son muy bonitas. Aquí pueden encontrar todo tipo de frutos secos, dátiles, pero estos dátiles están secos, nueces, todo. احنا بنبيعه ب 200. تعالي يا امي فعلا ب 200 والله ب 200 جنيه العبايه. ب 200 جنيه العبايه. ب 200 جنيه العبايه. خدي يا امي قلبي يا امي تعالي. قلبي يا امي تعالي. خدي يا عم الحاج. خدي يا عم الحاج. هات الحاجه يا حاج. No entiendo nada, pero asumo que está negociando una ganga. Llévatelo por $1, llévatelo por 10 centavos. Pero así se negocia aquí en el mercado de Khan al-Khalili. Bueno, y a pesar de que está la cultura egipcia, miren estos vestidos sexy para las damas. Las tiendas de Khan al-Khalili parecen museos abiertos al público. Lámparas talladas que iluminan con reflejos dorados, telas de colores intensos colgadas como banderas, especies que pintan el aire con aromas exóticos y vitrinas repletas de joyas artesanales. Cada local guarda un universo distinto y detrás de cada mostrador un vendedor dispuesto a convertir cualquier objeto en una pieza única, siempre con una historia que contar y un precio listo para negociar. En este mercado puedes conseguir absolutamente de todo muy económico, pero es una locura. Prácticamente no vas, te llevan. Me dijeron que tenía que tener cuidado, como todo país puede existir algún carterista
Y efectivamente así ando, alerta. Pero no creo que exista ningún tipo de problema. Yo creo que es más rumores de hechos. Principalmente cuando estás pendiente de tus alrededores. Pero bueno, nunca te traigas documentos importantes a un sitio tan congestionado como este porque puedes pasar un mal rato. Egipto tiene fama por su oro, ser un oro de muy buena calidad. Aquí el oro 14 prácticamente no existe, pero ten cuidado donde negocies y siempre verifica que sea de muy buena calidad. Supongo que todo esto es imitación de oro, o oro laminado, oro chino. Se usan mucho esos brazaletes. Egipto es un país muy seguro, pero en este tipo de lugares, como en todo país, siempre hay que tomar las previsiones. Siempre lleva un bolso cerrado enfrente de ti, no lleves objetos de mucho valor que sean de fácil exposición. Algo que descubrí recientemente, estoy en una tienda de pelucas de mujeres. Aparentemente están muy de moda, pero en la palabra en español peluca, en árabe es baruca. Así que ya sabemos de dónde viene la palabra peluca, y es del árabe baruca, porque por supuesto la cultura árabe es mucho más antigua, o la lengua árabe es mucho más antigua que el español. Así que ya sabes de dónde viene la palabra baruca. En este tipo de mercados puedes conseguir absolutamente de todo, desde un buen té, desde una buena comida, desde un dátil hasta cualquier prenda, incluso prendas íntimas. Bueno, esto es un laberinto que estoy tratando de salir hace rato. Es imposible irme a la parte principal porque me metí por uno de los pasillos y prácticamente te llegan, te golpean, pasan con unas carretillas. No importa que estés ahí, se llevan a todo el mundo que esté por delante. ¡Qué locura! Pero bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos buscando la salida. Creo que es por aquí. Vamos a ver. A pesar de que quise vivir la experiencia solo, sin la ayuda de un guía, este tipo de mercados, si no tienes esa paciencia, puedes llegar a colapsar. No te recomiendo que vayas solo. Fue una experiencia que quise vivir y aquí está todo el resultado. Maravilloso, pero cosas que tampoco lo fueron. Siempre para dirigirte a estos lugares te recomiendo un local para que puedas mediar con los vendedores y así puedas estar tranquilo y saber hacia dónde te diriges. Bueno, así es el mercado de Khan el Khalili. Si te gustan las aventuras, porque esto prácticamente es una aventura, puedes venir a comprar cualquier souvenir muy económico. Ni siquiera he querido entrar a una tienda porque eso es darle pie a las personas. Aquí hubo un choque de carretillas. Vamos a esperar que ellos se decidan. Bueno, así se pudieron dar cuenta cómo es el cruce aquí. Como les iba diciendo, así es el mercado de Khan el Khalili aquí en Egipto. Estoy haciendo un recorrido por todos los pasillos para que puedan visualizar. Si te gustan las aventuras, aquí tienen zapatos guindados para que los escojas de cualquier tipo, marca New Balance, Adidas, no creo que sean originales. Como en todo país, como en toda cultura, como en todo mercado popular, no podían faltar las ofertas del día, donde los vendedores gritan incesantes hasta lograr una venta. Lleva tu oferta, 3x2,
El mejor precio aquí. Esto es completamente normal y es algo que identifica la cultura egipcia. Yala, 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 yala. Hay que aprender a hablar árabe, gente buena. Yala es vamos, 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 muévanse. Mientras me perdí en los laberintos, me fui adentrando más hacia el caos. Y fue donde empecé a vivir realmente cómo es la cultura de un mercado popular en el Cairo. Prácticamente me llevan aquí empujado. Por eso para que se den cuenta cómo es el mercado de Khan el Khalili aquí en Egipto. Dios mío de mi vida. Yo creo que esta va a ser la última vez que yo le voy a mostrar este mercado, gente buena. Me han dado 3 toques técnicos en las rodillas, me empujan y la gente se ríe. Es algo normal, es el día a día. Hay que tener cuidado con los bolsos y las cosas. Porque en este movimiento se te cae algo. Adiós luz que te apagaste. Aquí en medio del caos me di cuenta que el respeto no existe. No existe tradición, no existe cultura, no existe religión. Aquí empujan hasta los niños, las mujeres, los hombres. Todo el mundo está en un desespero incesante y todos quieren el mismo propósito: poder salir y poder avanzar. Pero estamos aquí congestionados que no podemos pasar. Dios mío. Si me llevan, gente buena. Me habían dicho que este mercado era congestionado, pero no como este. Afortunadamente creo que soy el más grande de todos aquí y puedo manipular la situación. Dios mío, miren esto, gente buena. Aquí cualquier persona que sufra de claustrofobia, Dios mío, miren cómo se empujan. Dios, cualquier persona que sufra de claustrofobia fácilmente cae, no puede venir por acá. Miren esto peleando, miren esto peleando. Miren esto con esta niña cargada aquí, Dios mío. Oh my goodness, gente buena, por fin estamos saliendo de esta locura. Shukran. Estamos saliendo de esta locura, gente buena. Bueno, gente buena. Este es el mercado de Khan el Khalili en el Cairo. Una locura. Pero es algo que tienen que experimentar. Yo particularmente no soy de estos mercados, pero Dios mío de mi vida. Se matan a golpes, las mujeres te empujan, no les importa absolutamente nada. Si quieres comprar cosas económicas, Khan el Khalili. Agarraron a este chico robando. Bueno, gente buena, acabo de pasar una situación. Estaba grabando aquí las personas que estaban peleando y aparentemente andaba otra persona con él y me empieza a discutir que por qué lo estaba grabando. No le entendía nada porque era en árabe. Posteriormente todo estaba bien, lo estaba ignorando hasta que me puso una mano encima.
Apenas me tocó, por supuesto, efecto reacción, porque era una persona que me llegaba por aquí. Enseguida se metieron todas las personas a darme la razón y lo alejaron. Lamentablemente no sé si qué quedó grabado aquí, pero vamos a ver y después les mostraré. Bastante compleja la situación aquí en el mercado de Khan el Khalili. Bueno, estos son los bloomers sexys que usan las mujeres aquí en el Cairo. Este mercado es imposible, evité la multitud. Resulta que seguí a estas señoras, mujeres, y nos metimos por una calle ciega. Ella le preguntó a otros en árabe que dónde era la salida. Inmediatamente, por aquí. Thank you. Y bueno, ellos me están llevando hasta la salida, porque si no, es meterse a la multitud nuevamente. Bueno, ya pude salir de la locura. Todavía estoy como en el tráfico aquí en pleno centro, pero ya por lo menos no hay tanta empujadera. Estoy buscando un sitio más despejado para poder tomar un Uber o un taxi, lo primero que se presente. Porque de verdad que qué experiencia. Pero les quería mostrar cómo es el mercado principal de Khan el Khalili aquí en el Cairo. Donde muchas personas vienen a comprar. Bueno, aquí agarré un taxi, le voy a mostrar al señor a dónde vamos. Dios mío de mi vida. Ok, this is the address. Here. Es en front de Pyramids. ¿La entendió? Tengo que admitir que fue una historia maravillosa. Particularmente me gustan este tipo de mercados locales donde puedes degustar su comida típica, donde puedes ver la cultura real de cada ciudad, de cada país. Pero a su vez fue un poco caótico. No recomiendo ir al mercado sin un guía, sin un local. En este caso tomé este taxi, el señor no hablaba absolutamente inglés, solamente árabe, no entendía de tecnología, no usaba GPS y fue bastante difícil decirle cuál era mi destino. Entre señas, entre comunicación con las manos, mostrándole el celular, después de 3 destinos errados, me pudo llevar y entendió hacia dónde me dirigía. El señor fue muy agradable, era un señor muy amable, pero lamentablemente no nos podemos comunicar. Es en este caso donde tú tienes que tener presente, donde es vital que tengas a un guía local. Mientras me dirijo al hotel, lanzo mi vista a ver este espectáculo de ciudad llamado El Cairo, con el río Nilo a mi derecha como testigo. Esta es la parte de la ciudad principal del Cairo, ya que la zona turística es Giza, viene siendo como otra ciudad dentro del Cairo. Pero aquí pueden ver que el Cairo es un poco más limpia que la propia Giza, como una típica ciudad congestionada. El tráfico es bastante complejo, pero así manejan aquí, gente buena. El Cairo es una ciudad muy grande y dentro del Cairo existen otras ciudades. Particularmente siempre me hospedo en Giza, que es muy cerca de las pirámides. Es donde realmente está el caos y la locura en su máxima expresión. Pero aquí pueden observar la capital del Cairo, que en cierto modo comparado con Giza es una ciudad un poco más ordenada, un poco más estructurada como toda capital de estado. Es algo donde vas a encontrar muy buena comida, muy buenos locales, hacer muy buenas compras. Pero si tu preferencia es como yo, que quieres vivir esa cultura, Giza es tu destino ideal. Si quieres algo más tranquilo, puedes tomar el Cairo como decisión final. Khan el Khalili es el mercado más famoso del Cairo y uno de los más antiguos del mundo árabe.
fundado en el siglo XIV, es un laberinto de callejones llenos de historia, colores, aromas y sonidos típicos del Egipto tradicional. Allí encontrarás tiendas que venden desde joyas, perfumes, especies, artesanías, hasta souvenirs, textiles y antigüedades. Es también un lugar ideal para tomar un té o un café árabe en las cafeterías históricas como el Fishawi, que ha estado abierto desde 1773. Sin embargo, puedes visualizar que es prácticamente un caos, pero a los alrededores también están estos iconos históricos que tienes que tomar en cuenta cuando visites el Cairo. Espero que hayan disfrutado este video. El mejor regalo que me puedes dar, suscribirte al canal, activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchas gracias, saludos del Cairo, pleno centro.